son las cosas en la radio. Optimismo crítico. Pesimismo necesario. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar. Bueno, tremendo tango, no lo hacía tanguero a José de San Martín, pero refleja el momento de la hora que nos toca vivir. Qué placer nos da que vuelva a la sección y que esté José con nosotros. Bienvenido, profesor. ¿Cómo le va? Gracias, Guillermo. ¿Todo bien? Sí, rockero de alma por la generación a la que pertenezco, ¿no? ¿Sí? Pero la música en general me gusta, a mí me gusta todo. Bueno, este es un tangazo de ese encuentro y estamos todos Absolutamente. desorientados. Hoy vamos a hablar de un conversatorio filosófico para buscar sentido en un mundo caótico que además nos pone muy orgullosos porque en tren de subirnos a los carros triunfales de otros. Esta idea de prender la llamita, aunque sea chiquita, de que pensemos la realidad con una segunda articulación y no con la linealidad que nos proponen las redes sociales y los medios de comunicación, que escuchemos a los que piensan y piensan mejor. Bueno, está cundiendo la idea, profesor. No sabe las ganas de dar vuelta en la cabeza para ver a quién señalaba con eso de quién piensa mejor y sé que tengo la puerta, quiero mirar por otro lado, ¿están las productoras ahí? Ahí sí, si va sí. por ese lado, sí. Si va Efectivamente. por ese lado, sí. Me sumo a su mirada. Justamente va en esta dirección. Nosotros los filósofos somos partidarios y formamos parte, quiero decir, de una tradición, de un academicismo y un cierto elitismo intelectual que no se justifica mucho y se sostiene muy poco. O sea, uno tiene la imagen del filósofo como una persona que piensa mucho, que piensa mejor por ahí, que ha leído muchos libros y que eso le da acceso a ciertas verdades más o menos esotéricas y reveladas. El para unos concepto ese pocos. de la erudición, son eruditos. Claro, exactamente. Y en realidad para pensar la vida, el punto de partida es el mundo mismo de la vida. Y otra cuestión adicional es que uno tiene pares. Todos los seres humanos tenemos capacidades similares y complementarias, que eso es lo que hace interesante la vida comunicativa. Entonces, los filósofos durante mucho tiempo hemos tenido la tendencia a aislarlos en un grupo de gente privilegiada que lee ciertas cosas a la que no accede el vulgo de la gente. Lo que hemos estado haciendo durante este programa, durante todos estos años, es justamente cambiar el chip y decir, bueno, la filosofía es algo que hacemos todos, es un talento que tenemos todos, que es la capacidad de pensar, que es inherente al ser humano, y de comunicarnos sobre eso. Entonces, creo que también uno le podría agregar como método de acceso a la filosofía para todo el mundo, el hecho de conversar sobre temas que nos preocupen a todos, no sobre un grupo de temas canonizados académicamente como que son las problemáticas sobre las cuales hay que hablar si uno quiere ser un filósofo en sentido estricto. Uno podrá ser profesor de filosofía, académico, pero ser filósofo yo creo que es otra cosa, es una característica que tenemos todos los seres humanos y que nos habilita sobre todo para hablar de los temas que nos importan. Bueno, ¿en dónde se va a hablar de eso? ¿Cómo se va a materializar esa iniciativa? ¿A partir de talleres que se van a realizar en dónde? Bueno, yo tengo la intención de publicitar esto, pero no quisiera mencionar entidades en particular, sino orientar al público a que considere la posibilidad de juntarse para hablar. Tenemos que decir un lugar, es una universidad, la Universidad Sí, la Universidad Blas Pascal, Blas Pascal. está proponiendo Sí. este acercamiento como un taller filosófico dentro de las múltiples ofertas que se hacen. ¿Y que se haría cuándo?
Empezaría, si hay inscriptos interesados, a mediados de este mes. ¿De marzo? Exactamente. En la propia universidad que tiene sede aquí en Río Cuarto. Exactamente. Ahí tienen que buscar la información. Sería ahí a donde tendrían que buscar. Y es un encuentro acotado, digamos, ¿no es todo el año? ¿Cómo está pensado? Es más o menos un proyecto inicial que habría que acordar con los interesados Ajá. en el momento en que vengan, porque justamente la idea es un conversatorio libre. Entonces, en lugar de los talleres tradicionales en los que uno fija una temática y el filósofo viene y expone sobre los temas que a él le interesan y supone que le interesa a la gente, en esto se trataría de abrir un espacio para que la gente pueda acercarse con las problemáticas que a ellos les interesan. Yo lo pensaba con la analogía de lo que sucede cuando una persona, por ejemplo, quiere resolver algún tipo de conflicto, mejorar su calidad de vida acudiendo a un psicólogo, por ejemplo. Entonces el psicólogo no le da una clase teórica sobre problemas generales de psicología o psicopatología en general o problemas alternativos, sino que le pregunta qué es lo que le preocupa. Esta idea es más o menos orientada en esa dirección. En lugar de ser el filósofo el que viene con la temática, que venga la gente y proponga las temáticas que son de su interés. En términos publicitarios se dice tormenta de ideas, brainstorming. Es esto, ¿no? Debatir sobre los asuntos que nos atraviesan, que nos preocupan. Sí. Esta especie de desencuentro que tenemos en este presente, que no sabemos qué bondi hay que tomar. Bueno, básicamente, Guillermo, es lo que hemos estado haciendo todos estos años cuando Sí. vos empezaste con este tipo de micro filosófico, que fue una aventura periodística, diría yo, pero la intención era esa, y yo te digo que miro con sorpresa que a lo largo de tantos años, te digo, todavía me sorprende que vos me sigas convocando a hablar de esto. Yo confío en tu olfato periodístico. No confíe porque no lo tengo, pero sí tengo Me ganas de mataste. hacer esa... y si no hago lo que tengo ganas, ¿para Esa qué es una estamos? explicación posible. Bueno, vos serías un representante del tipo de persona que tiene inquietudes intelectuales, que no se queda con la primera mirada, con la primera lectura superficial, sino que le gusta mirar el otro costado de las cosas. Yo creo que ahí viene la otra parte. O sea, uno viene con las problemáticas que a uno le interesan existencialmente y existen muchos profesionales para tratar problemáticas específicas que uno pueda tener en su vida. Una sería, por ejemplo, la consulta de un psicólogo tiene otra característica. Sí. Es Por eso la idea es donde es se más encuentra personal y no tan colectivo, ¿no? el estado emocional con Sí. el que se supone teóricamente que uno llega a un psicólogo es una carga emocional distinta de la que tiene que llegar a un conversatorio filosófico. Se supone que si uno tiene la disponibilidad para hablar libremente de temas que le conciernen vitalmente, no viene con esa carga de la problemática de una desesperación existencial, un conflicto grave que no puede resolver, que tenga que ver con problemáticas del inconsciente que tal vez tenga que explorar con mayor profundidad a lo largo de mucho tiempo, sino que se acerca más a lo que sería una charla que uno tiene con amigos, solo que, y ahí sí tiene algún sentido la parte de la formación filosófica que uno ha adquirido a lo largo de su vida académica, el contacto con otros filósofos profesionales, que es el tener un cierto entrenamiento para enfocar las cosas desde otro punto de vista, que a veces es lo que es necesario para salirse de la mirada unilateral y un poco visión de túnel que uno suele tener sobre ciertos problemas. Hay muchos enfoques que a uno le ayudan a ver la misma problemática pero enfocada desde otro ángulo. Visto desde otro ángulo, entonces el problema ya cambia el sentido y ahí uno puede darle una dirección o sentido a algo que en principio se presenta como un caos. No me gusta mucho la metáfora náutica, pero la voy a usar A igualmente. ver. Puede que sea alguna de las balsas que cuando se hunde el barco de la realidad podemos subirnos de las ideas, de la filosofía, de tratar de entender por ahí lo que nos pasa, porque hoy es un momento de mucha confusión en el mundo, ¿no? Y que nos arrincona más allá de nuestros padecimientos materiales, también existenciales. Sí, básicamente cuando uno entra en las biografías de los filósofos, uno puede entender cómo gente que inicialmente dedicó una enorme cantidad de esfuerzo en su vida personal e intelectual a resolver problemas puramente teóricos, se ha encontrado con las contingencias de la vida y que le ha ayudado. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de Husserl, cuyo hijo murió en la Primera Guerra Mundial, y en una carta que le escribe a un amigo, después de recibir las pertenencias de su hijo. O sea, su hijo no volvió del campo de batalla, el ejército le mandó las pertenencias de su hijo, que era un individuo excepcional, muy culto,
Él contaba su estado de ánimo de la siguiente manera. Puedo sostenerme en este dolor gracias al poder salvífico que tiene la filosofía para mí. Y uno puede mencionar pilas de ejemplos de situaciones muy traumáticas con las que nos enfrentamos todos los seres humanos, y por ahí la capacidad de meditar con un poco de serenidad dentro de los momentos conflictivos, cuando uno siente que el agua le llega al cuello y amenaza subir un poquitito más, puede servir como una tabla de refugio. No solo el hecho de hacer filosofía, sino el hecho de hacerla conjuntamente con otro, que ese es el sentido de un conversatorio, porque si no, uno podría tranquilamente retirarse a la montaña como Zaratustra y pasar 10 años pensando. El otro le aporta a uno un cambio de perspectiva por el solo hecho de ser otro, y ahí yo creo que ya se da un comienzo del filosofar, que es empezar a mirar las cosas desde otro ángulo. Discutía en un momento respecto de qué nos sirve pensar mejor la realidad. Porque me dice, también hay pensadores del mal que la están pensando desde su lugar. Yo creo que es para tener también argumentos para cambiarla, ¿no? Si uno la piensa mejor en la realidad, tiene mejores argumentos. En esto me refugio yo como respuesta, para cambiarla la realidad, ¿no? Si tiene mejores argumentos para describir la realidad en la que encuentra un sinnúmero de problemas todos los días y de dificultades, bueno, tal vez tengamos mejores herramientas para cambiarla y que esas dificultades se superen. Me parece que también los filósofos aportan eso, piensen la realidad para cambiarla. Básicamente ese sería el intento de salir de la torre de marfil que es la academia. Sí. Yo creo que la sola existencia de la academia ya es una referencia, siempre y cuando cumplamos bien con nuestro objetivo, pero también está la cuestión personal que resulta de poder plantearse los problemas con una cierta perspectiva. Para poner un ejemplo, y no solo filosóficamente, sino en sentido vital, cuando Bruno Bettelheim, que era un intelectual alemán que fue puesto en un campo de concentración, en los primeros experimentos que hicieron los alemanes de utilizar los campos de concentración no como un lugar de exterminio, sino como un lugar de experimento social, ya que el sistema iba a ser, por definición, totalitario, querían saber cómo poder manejar el potencial de protesta de parte de gente pensante que no estuviera de acuerdo con el sistema. Cuando uno ve la descripción que hace Bettelheim de su experiencia en el campo de concentración después de haber salido, él pone especial énfasis al hecho de que uno de los pilares que lo hizo soportar esa experiencia tan dramática y extrema fue el hecho de tratar de entender lo que estaba pasando en primer lugar y de hablar con los prisioneros del campo de concentración para ver cómo ellos estaban llevando el problema. Los que se habían adaptado bien, que habían logrado dejar de lado el pensar la situación dramática como una situación dramática y habían logrado hacer ciertas componendas con los capos del campo de concentración para obtener beneficios a cambio de servicios muy sucios contra sus compañeros, dice que tenían un tiempo de unos 5 o 6 años y después les tocaba el suicidio porque no se puede vivir así. Yo creo que hay un par de experiencias tremendas en este sentido, llevado muy al extremo, que avalan la idea de que en las situaciones más extremas el hecho de poder tomar distancia, el poder pensar y sobre todo el poder comunicar con otros, el sentido, la búsqueda del sentido de lo que nos está pasando cumple una función salvífica y obviamente transformadora. Es muy interesante lo que me dice porque estamos en el medio de una guerra, ¿no? Que se ha desatado entre Israel y Estados Unidos e Irán. Y ayer le escuchaba una entrevista con Mahmoud Ahmadinejad, es difícil de pronunciar, el expresidente iraní entre 2005 y 2013, esos 8 años, que es hoy un profesor universitario, que va en colectivo a la universidad y lo entrevistaban en su momento. Y se sabe el enfrentamiento entre iraníes e israelíes histórico. Y Ahmadinejad dice en esa entrevista, en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. 2 millones de personas murieron en el campo de batalla. 6 millones de personas murieron por el genocidio. Tenemos 8 millones de personas ahí. Los otros 52 millones, ¿cómo murieron? ¿Por qué no están en agenda los otros 52 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial?
Y de eso se tiene que ocupar la historia y el pensamiento de revisarlo. Sabemos los hechos que ocurrieron. Y los que no ocurrieron, porque murieron 60 millones de personas en esa Segunda Guerra Mundial. 2 millones de soldados. De los aliados y del eje. 6 millones en el genocidio, el holocausto israelí. ¿Y los otros 52 millones cómo murieron? Es necesario todo el tiempo repensarse en la vida, ¿no? Y para eso está la filosofía, para repensarse constantemente. Yo, siendo un poco mal vendedor del producto que promociono, voy a mencionar otra cosa que ¿Sí? a mí me preocupa mucho, y a título de ser sincero con lo que usted plantea. Son Sí. problemas que nos exceden humanamente, y es cierto que hay una enorme cantidad de reflexión sobre esto, pero a mí me ha impresionado mucho en este tiempo en que ya no tengo la obligación de hacer filosofía académicamente, algo que escribió Viktor Frankl también a la salida del campo de concentración. Escribió una pequeña obra teatral que no tuvo prácticamente difusión, que se llama Sincronización en Birkenwald, que es un campo de concentración, Sí. que es una obra ficticia en la cual aparecen 3 filósofos desde el cielo, que son Sócrates, Spinoza y Kant, que tienen una significación cada uno, hablando con la mamá de un prisionero en el campo de concentración que está sufriendo mucho. Viktor Frankl lo dice con el sentido de tratar de encontrar un sentido en las situaciones desesperadas, pero le digo la verdad, no hay manera en que yo encuentre cómo la sumatoria de los 3 filósofos pueda darle una respuesta a una madre que está sufriendo por su hijo en el campo de concentración. No lo encuentro. Yo creo que es un límite de la condición humana y que los filósofos tenemos que asumir bajándonos del pedestal de la intelectualidad superior y cosas por el estilo, ponernos en el llano de la condición humana con toda su limitación y en todo caso ponernos a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones, pero no para proporcionarlas nosotros con nuestras teorías. El tema de la guerra nos excede absolutamente y le digo, yo personalmente no le encuentro la más mínima lógica. Conversatorio filosófico para buscar sentido en un mundo caótico. Universidad Blas Pascal. El profesor José San Martín, que es muy de bajo perfil, no trajo los datos, dónde tienen que inscribirse, cómo. Me dice, solo quiero contar que lo vamos a hacer y que prendió la idea de que hay mucha gente que está interesada en pensar el momento que nos toca vivir y en ese conversatorio se puede hacer realidad. Tienen que inscribirse, anotarse, ir a buscar información a la sede de la Universidad Pascal, aquí en Río Cuarto, que yo creo que está en qué calle. En la calle Fotheringham. En la calle El Fotheringham. número exacto no me lo pida. Bueno, en la calle Fotheringham. Ya lo vamos a buscar para publicarlo convenientemente. Gracias, profesor. Lo esperamos la próxima y ojalá que mucha gente tenga ganas de ir a debatir el mundo en el que nos toca. ¿Sí? 358. Fotheringham 358. Ahí está la Universidad Pascal. Pueden encontrar. Van y preguntan. Vengo de parte de José San Martín, no el prócer, el filósofo. Y si van de parte tuya, ¿no será mejor? Digo yo. No creo, no creo, José. Gracias y hasta la próxima. A vos, Guillermo, muy amable.